Bueno, vamos a hablar sobre cómo encontrar el propósito de vida, cómo encontrar lo que nos apasiona. La verdad es que este es un tema que sinceramente creo que debiera enseñarse en todas las escuelas, desde el primario, pero especialmente en el secundario, porque todo adolescente tiene que conocer estos recursos, estos aspectos que son fundamentales, porque sobre la adolescencia es que muchas personas, no todos, pero muchas personas eligen o toman elecciones sobre las que se va a cimentar la vida que van a tener. Es decir, que en esa etapa empieza a tomarse la dirección que va a asumir la vida. Y es importantísimo tomar conciencia de que cuando uno encuentra lo que le apasiona, es verdaderamente una bendición, porque estamos disfrutando constantemente. Es una sensación de dicha, de placer, de accionar en algo que a uno disfruta muchísimo. Y ese es uno de los pilares de la felicidad. Quizás en algún vivo voy a estar hablando sobre cuáles son los pilares de la felicidad. La felicidad no es algo que me pasa cuando las cosas salen bien, sino que depende de una actitud que uno asume y tiene ciertos componentes sobre los que voy a estar hablando. Uno de los componentes es hacer lo que uno disfruta, encontrar la pasión, el propósito de vida. E insisto, esto debiera enseñarse en todas las escuelas, porque es incluso más importante que los contenidos de matemática, lengua, historia, geografía, desde mi punto de vista, por supuesto. Cómo encontrar lo que te apasiona, cómo encontrar el propósito de vida. Y yo esta charla la denominé brújula existencial. ¿Por qué? Brújula existencial es porque tenemos que nos va a dar el norte. ¿Cuál es nuestro norte en la vida, en nuestra existencia? Por eso brújula existencial. ¿Y cómo me doy cuenta cuál es mi camino, cuál es mi propósito de vida? Tengo que prestar atención al sexto sentido. Y no tengan miedo, yo ya saben que tengo mis creencias, pero lo que comparto es absolutamente científico y esto no tiene que ver con una cuestión esotérica ni con ninguna religión. El sexto sentido tiene que ver con nuestras emociones. No tenemos solamente 5 sentidos, sino que también tenemos un sentido interno, que es el del equilibrio, el sentido también que nos dice dónde están la postura de nuestros brazos. Si tenemos los ojos cerrados, un sentido nos va a decir dónde están ubicadas nuestras extremidades. En fin, como les decía, el sentido del equilibrio, las sensaciones propioceptivas son otro sentido al respecto. Pero yo hablo del sexto sentido y hace referencia a las emociones. Las emociones te van a indicar cuál es tu camino. Yo en los talleres siempre, cuando lo hago en talleres con docentes o con profesionales en general, les hago esta pregunta. ¿Cómo sabes que lo que haces te apasiona? ¿Cómo elegiste lo que disfrutás hacer? ¿Acaso lo elegiste por el sabor que tiene? ¿Acaso lo elegiste por la textura? ¿Por el sonido? A ver, supongamos el caso de un abogado. Eligió la profesión cuando le apasiona. Lo eligió porque tiene un rico sabor, tiene una agradable textura, un color agradable, un sonido. A ver, no, nada de eso es lo que te lleva a elegir algo, sino que tiene que ver con algo que uno siente cuando está trabajando de eso. Es que algo que siente internamente cuando estás desempeñándote en eso. Y eso tiene que ver con las emociones. Las emociones vienen a indicarnos qué son las cosas importantes en la vida. ¿Ya se acuerdan de aquel pasaje del Principito cuando el zorro le decía al Principito que lo esencial es invisible a los ojos, porque lo importante solo se ve con el corazón? Entonces él hacía referencia a que las cosas que nos importan de verdad en la vida no las percibimos con los sentidos. Fíjate, yo conozco este sillón en el que estoy sentado, lo puedo conocer, es material, no es esencial, no es lo importante. Todo lo material lo puedo conocer gracias a los sentidos. Si lo toco, sé la textura que tiene. Si le paso la lengua, voy a saber el sabor que tiene. Lo veo y sé que es de color negro con marrón. Lo golpeo, lo puedo escuchar. Entonces, gracias al sentido de la audición, todo lo material lo podemos conocer gracias a los sentidos. Pero esto no es lo importante. Lo importante es lo que percibimos con el corazón. Acordate, lo esencial es invisible a los ojos. Yo suelo pedir muchas veces a mis consultantes que por ahí dicen, para, déjamelo pensar. Sí, pero también tenés que decir, para, déjamelo sentir. Siempre les pido que cierren los ojos y se conecten consigo mismos a ver cuál es la decisión que tienen que tomar.
cuando se conectan con el sentir, con el sexto sentido, y esta es la brújula existencial, que te va a dar tu camino, tu norte. Y en este sentido tengo muchos adolescentes que cuando estoy acá en una consulta, les pregunto, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y muchos me responden cosas como, por ejemplo, bueno, a mí de verdad me gusta juntarme con mis amigos, me gusta jugar a los juegos en la compu, me gusta tomar cerveza, me gusta ver tele. Y yo le digo, bueno, eso está buenísimo, esas son actividades que son placenteras, pero esas actividades no te van a dar ni por cerca la indicación de cuál es tu camino en la vida. Y acá les comparto este concepto. La diferencia entre placer y disfrute. Fíjense, el placer es algo agradable que hacemos, pero que tiene que ver con algo pasivo. Por ejemplo, sentarme en el sillón a ver una peli, a comer. Todo eso es placentero, es pasivo, no requiere de una actividad. Pero el propósito de vida tiene que ver con el disfrute. Atenti con este concepto de disfrute. El disfrute viene a ser aquello que es muy agradable, pero que requiere una acción. Por ejemplo, cuando estás jugando al tenis, jugás al tenis y lo das todo, le pegás, haces un esfuerzo y transpirás, tenés que pensar, te estresa, pero también lo disfrutás. Estás dando todo. El que está tocando la guitarra, cuando toca la guitarra está concentrado en eso, pierde la noción del paso del tiempo, hasta incluso quizás se sienta cansado después de eso, pero está disfrutando. Es una, ya te digo, una sensación de agrado que se siente a partir de algo que es activo, que requiere una energía. El que está leyendo, cuando estoy leyendo estoy concentrado, y si estoy disfrutando la tarea, es una sensación interna que siento, pero es algo activo. ¿Ves la diferencia? El placer es algo pasivo. Muchos hoy están buscando el propósito de vida a través del placer, y por supuesto no lo van a encontrar, porque es algo pasivo. El placer, atenti, está muy bueno para cargar las baterías. Si vos tuviste mucho trabajo, y el placer está bien, que es desconectarte, desenchufarte. Mira, te lo digo yo, que a mí me apasiona lo que hago. Realmente me siento un bendecido de la vida, de hacer algo que disfruto tanto. Pero necesito mis momentos de placer, necesito desenchufarme, necesito juntarme con mis amigos y hablar de cualquier cosa menos de educación emocional. Entonces, el placer es importante, pero para encontrar el propósito de vida, tenés que encontrar el disfrute, que es algo agradable que siento en una actividad, en una acción. Algo que me desafía, entonces, y que te va a dejar cansado, que va a exigir de vos el máximo. Es decir, no es necesariamente algo fácil ni simple. ¿Ves la diferencia? Tiene que ver con un esfuerzo incluso. Entonces, ¿cómo encontrar lo que me apasiona? Con los ojos cerrados, conectándome con lo que siento y viendo qué siento cuando estoy accionando en algo. Entonces, por ejemplo, a mis consultantes siempre les digo, andá y probá, hacé cosas, intentá. Lucas, no sé, no tengo ninguna pasión, nada me interesa, nada despierta mi corazón, no palpito por nada. Andá y probá, no sé, andá y metete en un gimnasio, intentá. Y tenés que superar también la barrera de lo que es la zona de confort. Los primeros días nos vamos a sentir incómodos porque, por supuesto, el cuerpo nos está avisando que estamos haciendo una tarea nueva, o si estamos ingresando a un grupo nuevo, nos vamos a sentir incómodos porque es un desafío. Tenés que por lo menos mantenerte un mes en la nueva actividad, porque de esa manera vos no te quedás con la sensación displacentera de estar saliendo de la zona de confort. Yo necesito que superes eso y que veas después qué sentís. Si aún así, luego de un mes, seguís sintiendo una sensación de que no te llena, y bueno, no es por ahí. Probá por otro lado, incluirte en un taller de guitarra, en un taller de pintura, en teatro, en un taller de programación y computación, de idioma, viajá, juntate con personas nuevas, inscribite en un voluntariado para ayudar a una escuela, a una fundación. Bueno, que dicho sea de paso, podés inscribirte en el voluntariado de la Fundación Educación Emocional. No sé qué, pero intentá, probá muchas cosas y acordate que tenés que conectarte con el disfrute, el hacer. En esto también quiero destacar otra cosa. En el camino, cuando estamos haciendo lo que nos gusta, me pongo yo de ejemplo porque esto lo tengo muy claro. Por ejemplo, a mí me apasiona la psicología. Cuando estudiaba psicología,
estudiaba lo que había que leer y también leía otros autores, otros libros que no estaban en el programa porque a mí me apasionaba. Pero también habían materias que no me gustaban, entonces tenía que estudiar algunas, por ejemplo, estadística o qué sé yo, religión, cosas que no me gustaban. Entonces esos son los peajes emocionales. Atenti, para incluso encontrar tu propósito de vida, tenés que pagar un peaje emocional. Eventualmente tenemos que dar ciertos pasos, hacer ciertas cosas que no nos gustan tanto. No te creas, cuando di mi primer charla, no te creas que fue algo fácil. Yo sentía que había algo ahí que era mi camino, pero estaba muerto de miedo, un nerviosismo, además soy una persona tímida, aunque no parezca, y me costó muchísimo y lo fui superando hasta que ahora siento una conexión cada vez que subo al escenario y es algo que disfruto. Escúchame bien, disfruto. Es algo agradable, pero requiere de mi acción. Transpiro, me canso, hay veces que las cosas no salen como uno quiere y paso vergüenza, pero ese es el disfrute, justamente hay un desafío. El placer, acordate que es pasivo. Bien, y en este camino van a haber peajes emocionales. Por otro lado, quiero destacar el poder de la intuición, que la intuición no es otra cosa que el sexto sentido. La intuición es cuando vos tenés una corazonada, cuando resonás con alguna actividad. Te resuena algo que que te interesa. Y vos decís, no sé por qué. La intuición no es algo racional, es justamente algo emocional, pero tiene una gran razón de ser. Te explico cuál es el fundamento científico de la intuición. En decisiones a corto plazo está buenísimo guiarse por lo racional. ¿Qué me conviene? Pero en las decisiones que son a largo plazo o que son complejas, como son, por ejemplo, dónde vivir, qué profesión seguir, la pareja, en decisiones de, por ejemplo, si viajar o no, si mudarte a otro lugar. Y estas cuestiones son más complejas, es decir, no son tan fáciles como comparar un producto con otro. En este caso, cuando intervienen muchísimas variables, nos tenemos que guiar por las corazonadas, por la intuición. Y acá, antes de que se vuelva a cortar, quiero contarles una de las tantas investigaciones científicas que ponen en evidencia la importancia que tiene la intuición. Resulta que unos neurólogos hicieron esta investigación. Tomaron un grupo de personas y les mostraban de un mazo de cartas, sacaban una carta, se la mostraban, pero a esta velocidad. Sacaban la carta y la mostraban y la volvían a guardar. Entonces le decían, este número es mayor o menor a 5, el de la carta. Imagínate que si yo te muestro la carta y la guardo, vos no tenés tiempo de registrar racionalmente, o sea, no sabés por qué le mostraban la carta y la volvían a guardar. Entonces decían, tenés que responder. Entonces las personas que decían, mirá, no la llegué a ver. Bueno, pero decime, ¿a vos qué te parece? ¿Era más alta de 5 o menos de 5? Entonces tenían que guiarse por una intuición y decían, bueno, a mí me parece que era más grande de 5. Y otros decían, bueno, a veces me parece que es más bajo y así. Le iban preguntando un montón de veces, le iban mostrando todas las cartas y le decían, decime, ¿es más grande, más chica? Entonces le iban mostrando. Resulta que lo interesante de esto es que las personas tenían que guiarse por la intuición. Y luego se dieron cuenta que las personas empezaban a acertar mucho más de lo que sería algo aleatorio. Aleatorio sería un 50 y 50 le pegarían. No, ellos acertaban en un rango más alto que lo aleatorio, demostrando que en algún punto ellos sí registraban el número de la carta. Entonces, ¿qué pasaba? No lo registraban conscientemente, pero sí lo habían registrado inconscientemente. Entonces ellos se guiaban por una intuición. Y esta es la clave de la intuición. La intuición es muy certera, es un sentido que tenemos, pero que lamentablemente no lo hemos entrenado. Es como si a una persona, a un bebé que nace y que no tiene ningún problema neurológico con la visión, con nada, ¿no? Pero vos le tapás los ojos desde que nace, va a tener una ceguera funcional que se llama. Es porque el bebé nunca desarrolló la visión, al no haberla entrenado va a tener los haces que conectan el ojo con el lóbulo occipital, todo perfecto, pero al no haberlo entrenado, al nunca haberlo usado, se va a atrofiar y va a tener una ceguera funcional. Nosotros tenemos una especie de discapacidad en la intuición porque nunca la entrenamos, porque nunca aprendimos a guiarnos por la intuición. Es más, no le damos importancia, creemos que eso está mal.
que la intuición es brujería o es magia o es pensamiento mágico incluso. Y la intuición hoy se está demostrando con las investigaciones neurocientíficas que realmente existe y es muy poderosa. Entre estas hicieron un montón de otras investigaciones en las que dan cuenta que cuando uno tiene una corazonada y tiene que escuchar esa intuición. Entonces, Lucas, ¿vos me estás diciendo que tengo que escuchar las emociones y guiarme por las emociones? Sí. Ah, bueno, pero vos sabés que una vez la emoción, mi corazón me dictó muy clarito, me dijo que tenía que mandar al carajo a mi suegra, lo hice y me metí en problemas. Y claro, porque si te guías por emociones intensas, te vas a estar metiendo siempre en problemas. Escúchenme bien, ¿qué emociones tengo que escuchar y qué emociones tengo que desestimar? Las emociones que son intensas y del momento, no las tengo que escuchar. Esas emociones son un secuestro emocional, es algo, me va a cegar incluso, no me va a permitir ver con claridad. ¿Qué emociones son una verdadera guía en este camino para encontrar aquellas emociones que son recurrentes y que vienen en estado de calma? Es decir, vos estás tranquilo un día y decís, me gustaría hacer teatro, y otro día estás escuchando en una conversación un montón de cosas y alguien dice la palabra teatro y a vos te llama la atención. Entonces ahí te está diciendo la intuición, que ahí hay algo conectado con vos. Dense crédito, aprendan a escuchar esta voz interna del corazón. No se dejen llevar por emociones intensas. Cuando están muy tristes, con mucho miedo, muy angustiados o muy enojados, no tomemos decisiones trascendentales. ¿Cuándo sí voy a tomar una decisión trascendental? Cuando lo he estado elaborando y algo viene a mí un montón de veces. Por ejemplo, estás en un vínculo de pareja tóxico y algo te dice que está mal y que algo anda mal, pero vos querés a esa persona y te vuelve esa sensación, y después en un momento de bronca juntaste fuerza y cortaste. Ah, bueno, Lucas, entonces ahí la emoción intensa me ayudó. Y sí, pero vos ya lo venías sabiendo, en alguna parte de tu cuerpo ya sabías que esa relación no era para vos. Y juntaste fuerza con el último envión de la emoción. Recuerden que las emociones son energía que nos motivan a actuar. Bien, entonces ya acá te he demostrado que las emociones son el sexto sentido. Me tengo que guiar por el disfrute. Acordate que el disfrute que es activo. Luego tengo que considerar la intuición, que es un sexto sentido que como nunca lo entrenamos, lo tenemos, justamente lo hemos como discapacitado. Tenemos que aprender a escuchar nuestro corazón. El propósito de vida se encuentra a partir de que te escuchás a vos mismo. Mi historia de vida tiene que ver con eso porque en mi familia eran todos comerciantes y cuando yo dije que iba a ser psicólogo, imagínense, se me cagaron de risa todos. Y mi viejo en particular me decía, pero te vas a morir de hambre, ¿qué me venís con esta tontera de las emociones? Entonces yo tenía dos caminos. Lo racional me decía que tenía que ser escribano, porque estaba la fantasía de que había que firmar y ganar dinero. Y mi corazón me decía que quería ser psicólogo. Y bueno, ya les digo, ustedes ya saben, me convertí en psicólogo, tuve el coraje de escuchar a mi corazón, pero no sin antes haber tenido que superar un montón de frustraciones, que son estos peajes emocionales. Aun cuando accionas en lo que te gusta, vas a tener que pagar peajes emocionales, que es hacer cosas que no te gustan. Y para encontrar lo que me apasiona, tengo que probar un montón de cosas, mantenerme en una línea de acción. Cuando superé el mes haciendo algo y no me siento a gusto, bueno, recién ahí puedo abandonar esa tarea y probar otra. Pero sean curiosos, anímense, prueben, salgan al mundo, experimenten, júntense con gente nueva, viajen, lean, escuchen música, vayan a lugares impensados, déjense llevar por la intuición. Conozco un montón de historias maravillosas a partir de las que empezaron porque dijeron, mira, yo no sé por qué me metí en ese garito y ahí conocí a tal cosa o escuché tal autor y me interesó, e incluso, lo que me pasó a mí también, que empecé a estudiar ciertas teorías porque las quería descartar con conocimiento, no me gustaban, es decir, me oponía a esas teorías, les empecé a estudiar y luego me empecé a enamorar de eso, me di cuenta que era por ahí. Entonces, es increíble cómo la intuición nos va llevando, el inconsciente nos va llevando por caminos que son impensados, pero tengo que soltar un poco las riendas, rendirme a esta necesidad de control.
nada te va a salir bien, o bueno, capaz que tengas suerte, pero nada te va a salir bien así de entrada. Tenés que animarte a soltar un poquito las riendas, a soltar esa necesidad de control que tiene que ver con lo racional. Y me dejo sentir y me dejo llevar un poco por la intuición. Bien, gente, entonces ahora para ir terminando, quiero irles mostrando un pequeño gráfico que hice acá, que tiene que ver con el propósito de vida. No lo van a ver bien los que están en el vivo de Instagram, no se hagan problemas, yo después lo voy a estar subiendo a YouTube. Entonces, acá fíjate, tenemos el propósito de vida es una intersección entre varios aspectos de tu vida. Lo que amo hacer, ¿cómo voy a encontrar lo que amo hacer? Lo voy a encontrar a partir de escuchar a mi corazón. Escucho mi corazón. Acordate, acá va toda la variable de lo que es la intuición. Lo que el mundo necesita. ¿Cómo averiguo lo que el mundo necesita? Y muy fácil. Métete a Google y fíjate si la palabra de lo que estás queriendo trabajar está en alza o en algún estudio de mercado, si lo necesita el mundo. De todas maneras, a mí mucho no me gusta esa decisión, mi trabajo tiene mucha, o mi carrera tiene mucha salida laboral. Sí, pero a mí qué me importa si tiene salida laboral. A mí me parece mejor que vos hagas lo que te apasiona, lo que realmente disfrutás, donde palpita tu corazón, donde te da pasión, que para eso hemos venido a la vida, no para cumplir un horario y regalarle 8 horas a una empresa o algo que incluso en muchos casos va en contra de tus principios. No. Está bien, hay que tener en cuenta esto porque algo hay que vivir. Nada, no se puede vivir del amor, eso también es cierto. Yo creo en la abundancia. Y la abundancia tiene que ver con una sincronización con el mundo externo. Entonces, lo que amo hacer, lo que el mundo necesita, si el propósito es una intersección también con aquello por lo que me pueden pagar. Por ejemplo, a los baby boomers, a los más grandes, a las personas de 60 y pico de años, nunca se imaginaron que alguien podía vivir de ser youtuber. Y sí, damas y caballeros, los youtubers viven y muy bien y se matan de risa, hacen lo que disfrutan y no les importó si el mundo lo necesitaba o si les podían pagar. Pero lo cierto es que sí les pagan y así como necesidad, no diría que es una necesidad, pero sí que les pagan y bueno, y están ahí y tienen una exposición que disfrutan muchísimo y tiene que ver con el propósito. Y mis talentos, también tiene que ver con esto, con mis talentos. Para lo que sos bueno en la vida. Y acá quiero hacer una distinción. El talento es algo que a vos te sale naturalmente, para lo que te lo explican, papá, y ya lo sabes hacer, hasta incluso mejor que el profesor o el que te lo enseñó. Más que es algo increíble, ¿no? Ese es el talentoso. Pero, atenti, también tenés que practicarlo. Ponele Messi. Messi, sí, vamos a decir, es una persona talentosa, pero vamos que él tuvo que pagar muchos peajes emocionales. Tuvo que hacer tratamientos para el crecimiento, entrenar, y estoy seguro que ha tenido que jugar un montón de partidos que no ha querido jugar, pero era un compromiso, tenía que hacerlo. Entonces, sí, le apasiona, también es talentoso para eso. Ahora quiero distinguir algo, porque muchas veces me consultan padres y también adolescentes porque quieren hacer una orientación vocacional. Y en realidad la orientación vocacional, personalmente, yo creo que sí funciona, pero no me parece de lo más interesante por lo siguiente. La orientación vocacional tiene algo muy bueno, que es que te va a brindar una oportunidad para que te conozcas a vos mismo, ¿no? Pero fundamentalmente van a detectar cuál es tu inteligencia y para qué sos bueno. Es decir, van a detectar un poco tu talento. Pero la verdad es que desde mi perspectiva, las elecciones tienen que ver más que nada con lo que uno le apasiona hacer en la vida, independientemente de para aquello para lo que es bueno. Por ejemplo, yo tenía facilidad para las matemáticas, pero no me dediqué a las matemáticas. Tenía facilidad, lo aprendía, siempre me salía bien. Y tengo recuerdos de que las pruebas las disfrutaba, o sea, las hacía fácilmente, pero no es algo para lo que me iba a dedicar en la vida. Mi pasión era esto, e incluso siento que tengo que aprender muchísimo en la psicología y no es algo que se me dé fácilmente, pero sí es algo que me apasiona. Entonces, los test vocacionales te van a decir para aquello para lo que sos bueno, pero aquello que disfrutás, aquello que te apasiona, eso lo sabes vos.
Y si no lo sabes todavía, es porque no te has animado a soltar las riendas, a probar diferentes cosas, que esta es la propuesta que quiero hacerte. El propósito de vida se encuentra cuando uno intenta, prueba, tolera frustraciones y se anima a hacer diferentes cosas y encuentra, porque resuena, luego en un momento empieza a resonar y empieza a sentir el disfrute que es activo. Acordate que es diferente al placer. Cuando uno encuentra lo que le apasiona, ¿qué pasa? Si yo escucho mi corazón, encuentro lo que me apasiona. Y acá hay un concepto muy interesante, que es el de coraje. Coraje. El coraje, la palabra coraje viene de cuore, de corazón. Fíjate, coraje, ¿qué es el coraje? El coraje es animarme a ir detrás de mis sueños. El coraje es vencer los miedos y a decir lo que tenga para decir, a intentar lo que tenga que intentar. Ese es el coraje, que te ayuda a superarte. Coraje, insisto, viene de cuore, de corazón. Entonces, cuando vos escuchás a tu corazón, te indica tu camino, brújula existencial, te indica por a dónde es, pero a su vez te va a dar la energía para que alcances tus objetivos, tus sueños. El coraje es escuchar tu corazón y eso te va a dar motivación, te va a dar amor por lo que haces. El amor por lo que haces te va a dar las fuerzas para que te levantes cuando te caigas, te va a dar la fuerza para tolerar frustraciones, te va a dar la fuerza para superar los miedos. Entonces, insisto, coraje es escuchar al corazón y a su vez esto te va a dar la motivación. Y esto es un camino que solo vos podés recorrer. Nadie lo puede recorrer por vos. Porque vos me vas a decir, Lucas, sí, pero esto es muy lindo, lo estás diciendo precioso, pero la verdad es que yo sigo sin encontrar lo que me apasiona. Y tenés que animarte, tenés que probar. Mira, a mí, ¿sabes qué? Me encantaría contratar a alguien para que vaya al gimnasio, entonces esa persona entrene y yo me ponga musculoso. También me encantaría contratar a alguien para que vaya a leer todos los libros que quiero leer, entonces que los conocimientos me vengan a mí. Y cuando estoy triste, me encantaría contratar a alguien para que llore y patalee por mí. Pero ¿sabes qué? Eso no puede pasar, porque la existencia no admite dobles, delegados ni representantes. Tenés que ser vos el que lo haga. Tu vida la tenés que vivir vos. No hay otro que lo pueda hacer por vos. Sé que tus viejos, tus padres, cuando te dicen a mí me gustaría que vos fueses médico, es porque en su fantasía ellos creen que el médico va a tener un buen ingreso y eso va a garantizar la felicidad. Pero no, eso es un deberías, eso es un mandato familiar. Vos tenés que escuchar a tu corazón. Vos sos el único que sabe en algún lugar de tu corazón, en algún lugar de tu cuerpo, de tu vida, vos sabés cuál es tu propósito de vida. Yo solo quiero empujarte para que te animes. Y ese camino no lo puede recorrer otro. Lo tenés que recorrer vos. Nadie más que vos. Porque, insisto, la existencia es indelegable. Nadie puede vivir mi vida. ¿Entendés? Lo tengo que hacer yo. Entonces, cuando tengo un llamado, cuando algo me dice que puede ser por ahí, tengo que probar. Tengo que intentarlo. Y acá va a pasar otra cosa, que es cuando me equivoco. Árbol de decisiones. Yo vengo por acá y tengo dos caminos. Psicólogo o escribano. Entonces ya sé, tomo esto. Dentro de la psicología van a haber un montón de caminos. Entonces tomo este otro camino. Y así muchas veces te va a pasar que llegas a un lugar y descubrís que no es para vos. Por ejemplo, alguna vez me tocó trabajar para el gobierno en un área y no era para mí. Y punto. ¿Cómo descubrí eso? A partir de que estuve un año haciendo ese trabajo. Y mi cuerpo me dijo, no, esto no es para mí, no me desafía, no crezco, no me siento a gusto. Entonces, ¿qué hice? Perfecto, me devuelvo y empiezo por otro lado. Esto te va a pasar un montón de veces. Tiene que ver con el significado de la palabra decisión. Decisión es una palabra muy linda que... Decisión. Decisión significa separar y cisión significa talar, matar. Cuando vos decidís y tenés una renuncia positiva. ¿Qué quiere decir renuncia positiva? Que accedo a algo, pero renuncio a lo otro. Por eso renuncia positiva. Yo, por ejemplo, aquí, si tomo este camino,
talo o mato este otro camino, es una decisión, pero me quedo con algo. Entonces en la vida tenemos que estar decidiendo. Elijo un camino, corto, talo o mato el otro. Esa es la decisión. ¿Y cómo voy a hacer cuando es algo muy complejo, como una elección vocacional o de pareja o dónde vivir? Y tengo que dejarme llevar por la intuición, porque la razón me va a permitir decidir entre cuál es un producto más barato y otro más caro. Pero cuál me sienta mejor, cuál, o ya te digo, cosas que son importantes en la vida se eligen con la intuición. Las emociones intensas nunca son una buena guía. Las emociones que son recurrentes y vienen en estados de calma son las que son una verdadera y genuina guía para que vos encuentres lo que te apasiona. Nadie puede hacer ese camino por vos. Lo tenés que intentar vos, tenés que tolerar frustraciones vos, y los triunfos van a ser tuyos, como también lo que llamamos los fracasos, que no hay fracasos, todo es experiencia, todo es aprendizaje. Así es que cuando algo no anduvo bien, aprendiste que de esa forma no era. Entonces ya te digo, tenés que devolverte. Si llegaste aquí y no te gustó, devolvete y andá probando por otro lado. Y estoy seguro que vas a encontrar lo que te apasiona. Freud, me encanta una frase, decía que nos encontramos con aquellas personas que ya existían en nuestro inconsciente. Hay una magia ahí muy interesante, el mismo Jung hablaba del inconsciente colectivo, todo eso ya está en nuestro inconsciente. Entonces tenemos que animarnos a vivir, a soltar las riendas, a guiarnos por la intuición. Y hay veces que las cosas que más tememos, puede que ahí detrás de ese miedo aparente está el propósito de vida. Así que bueno, mis queridos amigos, yo los contagio porque soy un testimonio viviente de eso. A mí verdaderamente me apasiona, muchas veces me dan miedo ciertos desafíos, ciertos viajes, ciertas cosas, pero la verdad es que es una bendición. Y hacer el trabajo que uno lo haría gratis, algo que uno disfruta muchísimo, es, ya les digo, algo maravilloso, y es uno de los pilares de la felicidad. Así que bueno, los quiero muchísimo, les agradezco justamente por hacer posible mi propósito de vida, por estar ahí, atentos, escuchando. Suscríbanse, compartan los videos. Si sos docente del secundario, podés compartir este video con tus alumnos. Va a ser una maravillosa oportunidad de que ellos puedan indagar sobre quiénes son, sobre quiénes quieren ser, sobre qué sienten. Y todas estas preguntas van a permitir que fragüe la decisión sobre qué camino tomar, que en esa etapa es fundamental. Bien, mis queridos amigos, los quiero muchísimo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.